Hola a todos, sean bienvenidos a su podcast Just Gente. En esta edición, no sé en qué episodio vamos. El día de hoy vamos a hablar con el contador, fotógrafo, inventor y atleta, sí. Corredor de 100 metros, medio izquierdo o derecho. Y ¿cómo se llama la gente que rema? De remo de cuatro remos largos con timonel. Ok, pues estamos aquí con Justino. Don Justino, como muchos lo conocen, mi papá. ¿Cómo estás? Bienvenido, sé bienvenido. Muchas gracias. Dime qué te puedo. Pues aquí estamos para vamos a platicar un poquito. A ver. Tengo una duda, eso del remo, ¿en qué posición? O sea, eran 4 remos largos y un timonel, son 5 personas Sí. en el mismo bote, ¿cierto? Uh-huh. Pero tú estabas en la punta, ¿me habías comentado alguna vez? En la punta porque era el que pesaba menos, Ya. para que no se hunda, para que lo menos posible la proa. O sea, y era porque eras el más ligero, ¿no? Sí. Ya. Y en cuestión de fuerza, ¿quién hace más fuerza? ¿El que está adelante o el que está...? Todos tienen que ser igual porque si no, el timonel va indicando, él siente quién está remando más fuerte o más débil. Ajá. Y entonces él corrige con el timón, porque el que rema fuerte hace que la lancha se vaya para más un lado. Sí. Y entonces él corrige, pero eso quita velocidad. Entonces da la instrucción de que a babor o a estribor, quién debe de apretar más. Ok, él va dirigiendo, como diciéndote así de... Y luego dice Ajá. el compás de los remos. ¿Llevan una cuenta para eso o es...? O sea, ¿te van contando como 1, 2 o tienen algún...? Ok, Así, ya. cada remada. Y llevan un ritmo para... Claro, para eso. parejitos todos. Porque antes, bueno, no sé, es diferente. Hay algunos que llevan hasta... Bueno, eso no, más bien es como de las películas, ya me estoy yendo. Que usaban un tambor como para marcar el ritmo, ¿no? Pero obviamente en una de competencia pues no se puede. No. Porque es un peso extra Sí. el tambor. También alguna vez me comentaste que habías hecho canotaje, ¿no? O que tenías una canoa. Ahí en el Club España donde yo estaba, Uh-huh. había canoas tipo canadiense. Okay. Y entonces, pues después de remar en los 4 remos largos, dar recorrido de más o menos, son 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de regreso. Okay. Entonces ya dejaba uno, sacaba uno el bote y lo iba a depositar a donde están todos colocados así en forma. Uh-huh. Y entonces ya, pues se queda uno ahí platicando, o subiéndose a un bote de esos canadienses y te metes por los canalitos, ahí te pones a meter por los canales que tenía, no por el canal principal. Uh-huh. Entonces a mí me gustaba subirme a los botes esos. ¿Y esa canoa canadiense cuál es la diferencia? ¿Es más chica o es...? No, esa es una canoa como de, no sé, como de aquí al carrito. Acá el carrito, la referencia de la gente que no ve el carrito será unos 2 metros, 2 metros. más o menos, ¿no? Sí. 2 metros. Para una persona. No, lleva 2 asientos, uno ¿Lleva atrás 2? y uno adelante. Ok. ¿Pero te lo llevas solo o Con un puro remo, remas. Uh-huh. Entonces mucha gente rema de un lado y se va la canoa así, se pasa por atrás y rema del otro lado. Sí. Yo aprendí a remar de un puro lado, porque le jalaba y le daba un paletazo para contrarrestar el impulso hacia la derecha o la izquierda. Entonces, eso, un paletazo y entonces enderezaba. Realmente yo creo que en cuestión de remo de la canoa, sí fui bastante bueno. Uh-huh. Sí. Pero entonces remabas la canoa de 2 personas. Sí, pero... O sea, aunque era de 2, tú te la echabas solo. Sí, una vez llevé a Gilo
tuvimos un accidente muy fuerte porque ¿Por yo me qué? ¿Qué sentaba y la canoa se levantaba de la proa Ok. y entonces hacía más contacto hacía menos contacto con el agua y podías avanzar más. Ujú. Cuando tuve un problema muy fuerte una vez que iban unas del club inglés y yo iba con la trompa parada y Gilo sentado ahí. Y entonces al dar la vuelta, un golpe de aire nos volteó Ok. y Gilo no sabía nadar. Y entonces se hundió. Y entonces yo me metí por él y lo sacaba y respiramos. Y entonces era un valor de él que me decía, ya no, yo puedo, sálvate tú. Y le dije, aquí nos morimos los dos, pero te saco. Y entonces le cógete de mi pescuezo y ya salgamos. Y llegamos a la orilla de una chinampa. Y ahí ya nos pusimos. Y entonces vinieron los del club inglés a decirme hasta De que cómo subías a alguien que no sabía nadar. no, de que lo que había hecho. Pero yo siquiera no se murió él ni yo. Gilo era tu primo, ¿cierto? No, era hermano de Pita, Ah, ok. Ya, ya, ya. Miguel Ángel. Sí, Pita, tu novio. Bueno, sí. Fue tu Pita, esposa. mi novia. Sí, sí. Ah, no, ok. Pues era una especie de primo ¿Quién? político. Él. ¿De qué? ¿Yo? Pues sí, ¿no? Bueno, No, después. pues yo era novio. Bueno, sí, novio. Sí, claro. No era nada. Era hermano de Pita. Nada más te ibas a endeudar. Sí. A lo gratis. No, ya era. No fue. Bueno, pues, Fue uno de los momentos de estrés. más difíciles de mi vida, pero pues pudimos, Dios nos salvó. Ok. Tú remabas en Xochimilco, ¿cierto? Sí. Sí. Todavía te tocó, alguna vez también platicando contigo, me habías dicho que te había tocado canales en la ciudad que conectaban con Xochimilco. Un Sí. poquito de contexto, la Ciudad de México antes tenía canales por los cuales que se hacía llegaban transporte, hasta. en vez de calles. Sí, por ahí transportaban en chalupas muy grandes, de 3, 4 metros de ancho, como de 2 metros y medio, eran los chalupones, y ahí llevaban todas las coles, las verduras, todo era el transporte de Xochimilco a México. Sí. No había camiones. Xochimilco todavía era la zona como agrícola de la ciudad. Sí, exactamente. O sea, todavía se usaba para cultivar. Cultivar. ¿Qué cultivaban? Maíz, cultivaban Cultivaban frijoles. pues de todo. Todo se podía cultivar, Sí. rábanos, Ya. zanahorias, todo. Flores también llevaban, ¿no? Pues O casi no. esas canotas no. No, Otras pero más chicas sí. las chalupas. Sí, sí. ¿Y te ibas remando de Xochimilco a la ciudad o...? No, ahí sí ya no? yo nunca hice ese recorrido. Ok, Yo nomás andaba por ahí en Xochimilco. ya. ¿Cuántos años remaste? Pues como 4. 4. Ok. ¿En alguna competencia? ¿Ganaste No, yo no alguna? entré en ninguna competencia. Era más un hobby. Sí. Está bien. Pues, hacía un poquito de contexto, o sea, eres de Torreón, Coahuila, del norte de México, pero Sí. realmente toda tu vida pues fue Sí, en me Ciudad de México. trajeron a los 2 años. Tenía yo 2 Ah, años. mira, yo tenía la idea de que más chico, 2 años. 2 años. Ah, ok. Y ya toda tu vida en Ciudad de... Bueno, Sí, hasta ahora que estás en Querétaro. Querétaro. Pues muy bien. Pues un poquillo la idea del podcast, porque creo que tú no lo habías escuchado, ¿El qué? del podcast. Esto se llama podcast, este formato. Ah, sí. Sí, es literalmente una charla Claro. en donde hablamos de un tema Ajá. y platicamos y compartimos, ¿no? Pues yo no voy a saber nada, porque Ajá. realmente yo voy a hacer las preguntas. Y es una especie como de radio, Ajá, chiquito, sí, sí. ¿no? Entonces, creo que no, o sea, pues obviamente no habías visto todo este show, pero te quería preguntar así de buena primera impresión,
como tú que viviste el crecimiento de medios de comunicación, de algunos otros pues inventos que tal vez para mí o para la gente que vive hoy en día son comunes, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. no sé, el carro, los refrigeradores, la televisión, el internet, Sí, sí, sí. el radio, ¿no? Sí. Para épocas tal vez antes era algo diferente. En una cabina de radio pues necesitabas un cuarto especial, micrófonos especiales, una consola, como 5 o 6 personas, ¿no? Y ahorita estamos haciendo un formato de radio aquí en el cuarto de tele, No. con literal 2 micrófonos y cosas que me traje, ¿no? Sí, Entonces, sí. para ti, vamos a empezar hablando así poquito a poquito. ¿Cuáles han sido los inventos que tú has visto, que hoy para la gente puede ser común, Sí. pero que tú has visto avanzar, que tal vez en tu época de joven, de niño, no existían, o sea, o existían de otra manera, Sí. y que los has visto cambiar? Entonces, no sé cuáles han sido los más importantes que tú Bueno, crees que hayan tenido un bueno, impacto más importante. cuando yo todavía acababa de llegar para que me durmiera yo, Ajá. tenían que ponerme el fonógrafo. Ok. Entonces mi papá lo que primero que compró fue un fonógrafo y entonces me ponía discos de Caruso. Así es que yo empecé a oír ópera desde los 2 años, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero no existía más que el fonógrafo. Y el fonógrafo no funcionaba con electricidad. No se le daba cuerda. Ok. Entonces, ¿Cómo funcionaba eso? O sea, le daba cierta cuerda hasta que trabara se y lo daba soltabas. cuerda, sí, con una manica, Ujú. se daba cuerda y ya se ponía a trabajar. Pues los discos eran hechos de quebradizos, Ujú. eran hechos de goma laca y negro de humo, pero quebradizos, ¿no? Sí. Entonces, pues así pasó tiempo cuando empezó a venir el radio. Eso ya cuando vino el radio yo ya tendría unos 7 años así. Ok. Entonces mi papá tenía para él también le gustaba todo lo novedoso, ¿no? Sí. Y entonces él tenía un radio que era como un ropero, una cosa de por lo menos 2 metros, como un ropero, pero más chico, ¿no? Desde luego, pero sí y ese se oía con audífonos hasta 6 personas. Tenía 6 entradas. 6 entradas. Ujú. Y la única estación que se oía, porque en México no había, venía de Estados Unidos. Ahorita se me fue de dónde, De Pittsburgh. de Pittsburgh. Tú me has contado, sí. Y entonces, pues así fue mucho tiempo. Después ya vino un invento que hicieron una plataformita con una trompa. Y Ujú. fue la primer bocina donde ya se conectaba eso. O sea, se Pero conectaba. era tan Ok. primitivo el radio que para que mi papá tuviera ese aparato tenía que tener permiso de comunicación del gobierno. Tenía permiso, O sea, el radio era nada más como para uso del gobierno, tal vez. sí. Ok. Y entonces, ya después vino la XCW, no la XCB, del Buen Tono, la compañía de cigarros más grande de México. Ujú. Hizo su estación de radio, la XCB. Esa fue la que primero ya empezó a transmitir. Y ya oía uno el radio en esas bocinas y todo, ¿no? Entonces ya fue evolucionando y ya después, pues, ya eran aparatos más grandes, donde ya tenía bocinas bocinas de las que se usan de cartón. O sea. Y entonces, Eso supongo que gastaba muchísima electricidad. pues no, No, no tanto. no. Nada más era el mueble. Ujú.
Y el tamaño de los transistores, que Sí. seguramente eran muy grandes, ¿no? No había transistores, ¿Qué era entonces? eran bulbos. Bulbos, claro. Ok. Y entonces, pues así fue evolucionando con cierta rapidez, Sí. pero sí le llevó unos, ya que el radio, como ustedes lo pueden haber visto, así mueve o cree que radio, pues eso tardó como yo cuando empezó, tendría como 5 años. Ujú. Ya cuando pasó como 10 años para que ya fueran a radios de buró, como de buró, Sí. chiquitas así, con su bocinita, y ya se sintonizaba, y ya había otra estación, la XCW, pues ya había 2 estaciones, y podía sintonizarla. No, pero ¿también las estaciones de radio tenían un horario o transmitían todo el día? No, tenían un horario. Empezaban como a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, algo así. Y ya 7 ya. después, ruido blanco. Entonces ya no había transmisión. Pues Emilia Azcárraga le dieron la concesión ¿cómo se llama? De vender los radios RCA Víctor, fueron los primeros que estaban. Y entonces fue cuando fundó la estación del XCW, porque la gente no compraba radios porque pues no había estaciones. Entonces fundó la XCW desde entonces. Tiene muchos años ya pasado. Pues así fue durante mucho tiempo mejorando, cada vez mejor sonido. Luego ya vino combinación ya el fonógrafo lo hicieron eléctrico, ya sonaba, ya los aparatos servían para tocar discos o para oír radio. Y empezaron a inventar tocadiscos, los muebles que se cargaban con 7, 8 discos, y terminaba uno y caía el otro y así. Como las rocolas, como Sí, de los 70. sí. Y pues esa fue lo que fue evolucionando. Ya cuando yo estaba como en 6º de primaria, ¿no? ¿Y qué estaría? No, siempre platicaban que había unos aparatos que podía uno ver en una pantalla como fotografías así. Y decía, ¿cómo la pueden? Porque para esto, con mi papá, que le gustaba mucho la fotografía, pues yo le ayudaba a revelar los rollos y a revelar las fotografías ya en positivo. Entonces yo decía, ¿cómo pueden? Si necesita todo para una sola. Y siempre fue mi opción. Yo hasta decía, como no me gustaba ir a la escuela, entonces decía yo, ¿cuándo inventarán ese aparato para que oiga uno las clases en su casa? Y mira, Porque me encantaba estar en mi casa. 2020 llegó una pandemia y todos tomaron clases desde su casa. Sí, exacto. Pero Pues total que ese fue el desarrollo más o menos. ¿cuándo Hasta ahí hubo, llegamos. por ejemplo, un radio que se después. puede decir como compacto? Por ejemplo, los radios en los carros, ¿como en qué año Bueno, llegaría? había un aparato que se llamaba, creo que Emerson. Ok. Era como del tamaño de una caja de zapatos, un poco más grande, como 2 cajas de zapatos. Y no sé cómo le hacía a mi papá, pero lo conectaba en el coche y se oía radios en el coche. Ok. Fue el primero. Luego ya vinieron ya los radios del coche, que tenían el radio abajo y un control arriba con un chicote y movías las estaciones. Y ya se fueron perfeccionando
pero una evolución rapidísima, Sí. hasta ya lo supera. Radios de los coches de hoy que hasta pueden hablar por teléfono. Sí, claro, que ya tienen otro tipo de como conexión y todo. Sí. Esta también fue una evolución que a mí me tocó ver. Ok, y bueno, eso sería como del radio, y ahorita... Ese es del radio. Sí, y ahora hasta que llegó la televisión, Ajá. a colores camarera, con un aparatote, vio la televisión a colores por primera vez, fue en México, con ese camarón. Y entonces había el sistema RCA, le decía, que ese fue el de ya de la pantalla. La televisión a colores, pero primero obviamente llegó la televisión en blanco y negro a México, ¿no? Sí, pues ya estoy hablando del año, fíjate, de cuando yo nací, de acá, Sí. al 52, ¿cuántos años tenía? 52, tenías 30 y tantos, sí. Ajá. Sí, ¿Tenías mi edad? Yo estaba casado. Un poco más chico. Sí. Entonces a mí me gustaba mucho leer una revista, se llamaba Popular Science, y Popular Mechanics. Eran dos revistas que traían las novedades de todo, las novedades que había en los inventos y todas esas cosas. Sí. Y en una, en 1952, salió que decía que un señor hablaba y decía, ay, lo que más me celebró mi mujer es después de que cuando llegué de la guerra, lo siguiente es que armé mi propia televisión. Y entonces busqué la revista y ahí había un anuncio que decía, haga su propia televisión. Y le dije a mis primos, vamos a traerla. Y la trajimos. Yo había estudiado un poco, yo sabía de radio. Yo había hecho... Habías armado un radio, ¿no? Los radios, sí. Y entonces la trajimos pensando como que ya vendrían una especie de montaje. Y no, venía el chasis con agujero y puras bolsitas y un instructivo que te llevaba de la mano, y poner, dice, fui de los primeros en México que tuvo televisión. Digo, a color a blanco y negro, perdón. Ni siquiera la gente rica, es cuando me habló el gerente que era un hombre bastante rico, no más era el gerente de ahí, sino que era el hombre de confianza de Lorenzo Pérez, que tenía una serie de industrias, llegó a tener 49 industrias. Inclusive su nombre aparece en el diccionario de España. ¿En el España o en el de México? No, en el de España. Ok. Me habló, me dijo, oiga, que usted tiene una televisión. Sí. Y pues usted la armó. Fíjate, un señor rico preguntándome eso. Es que nadie tenía. Me habían traído 60 aparatos. Por eso decía, el aparato es el 61. Y de ahí, pues, yo que estaba en la oficina como ayudante de contador, este señor empezó a tenerme acá. Ya me invitaba, le gustaba la pastelería y me invitó varias veces a Veracruz, a cazar patos. Y luego, el ingenio, una de las industrias que tenía don Lorenzo era el ingenio de Atencingo, que en aquel entonces era considerado el cuarta posición de ingenios en México, porque habían tenido un fracaso, se rompió un tanque de miel industrializable y contaminó el río.
Y entonces pues corrieron al gerente, que por cierto era esposo de la hermana de esta, ay, de la esposa de Fernando, mi primo, está Ah, de la Huicha. la mucha, sí, Sí, María Luisa. de María Luisa. Entonces nombraron a don Mario, porque cada industria, primero estuvo en el chicle, luego en la cerveza, luego en envases, donde había problema, ahí iba él, y lo nombraron administrador del ingenio. Y como yo era ya desde la televisión, yo ya era gente grande con él. Entonces ya quiso que me viniera a trabajar con él al ingenio. Yo no quería porque tenía miedo ahí, tenían fama de matones y todo. Y Como de pueblo. mi papá me dijo, pues esta oportunidad. Sí. Y me fui al ingenio y ahí estuve trabajando 6 años. Ok. Y cuando le dieron a el envases se fue para abajo, entonces quitaron a don Mario, Lo llevaron a envases, y entonces él quería que yo fuera el administrador, pero tenía que vivir en el ingenio, y dijo, no, a su hija la mandamos a Estados Unidos. Entonces, me ofrecían desde luego una bola de lana. Pero era peligroso. No, y además yo le dije a Peter, oye, yo me casé para tener familia, no dinero. Así es que eso de que yo en un lado y Bill por el otro, no lo voy a cambiar por tener dinero, así es que no voy a aceptar. Y no acepté. Y Entonces me quedé en envases. Ah, no, no me dejaban salir. Entonces, pues, como eran poderosos en muchos negocios, no me daban trabajo. Y como además no me titulé, pues peor. Entonces, me habló un día Manuel Esterul, el que fue el hermano de Jorge, que era contador en la Filco. Me dijo, oye, hay un puesto de cobrador de la Filco, ¿quieres venirte? Y que así fue la oportunidad para renunciar del ingenio y irme a México. Y estuve en la Filco. sí. Y entonces cuando yo subía, bajaba un señor el otro. Llegué arriba con Manuel y me dijo, qué mala suerte, fíjate, el señor que viste bajando lo acaban de contratar de jefe de cobranza. Entonces le digo, bueno, pues, ni modo, ya vine otra vez. Y me dijo, oh, no, pero hay el puesto de gerente de servicio. Y le digo, pero el que está gerente de servicio es ingeniero del RCA. Y me dijo, no, pero hay que hacer un examen. Hazlo el examen. Le digo, no, pero lo vi tan triste que el fracaso de todo. Le dije, va a hacer el examen. Y ching, que me aprueban. Entonces ya fui gerente de servicio. Y eso fue realmente porque, pues, o sea, hiciste la televisión antes, ¿no? Entonces Pues sí, sabías ya cómo sabía funcionaba. Ay, yo no era un ingeniero O sea, pero sabía lo que eran los componentes de la televisión, para qué servían. Muchas veces no sabía ni cómo funcionaban. Bueno, técnicamente, pero sabía yo cómo funcionaban, para qué sí. servían. Por ejemplo, yo siempre tengo la duda, ¿el bulbo para qué sirve? ¿O para qué funcionaba? Pero digo, para mí ya no me tocó Sí, el bulbo, ¿no? El bulbo tiene una resistencia para soltar, con el calentamiento suelta Calor. electrones. Ah, electrón, ajá. Pues, Entonces en la siguiente tiene un lugar, otra placa al frente, tiene varios componentes, una al frente de otra. El siguiente recibe
una señal de radio, pero todavía es débil. Entonces, con las corrientes de electrones que está soltando el filamento, le llegan a otra placa, a otra cosa que está enfrente, que es lo que le llaman placa, y esa recibía las señales débiles, las amplificaba y ya las mandaban a la salida. Okay. ¿Y por qué? ¿Y el tamaño del bulbo dependía del...? Porque Sí. había varios tamaños, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. Dependía de... Pues yo no sé realmente de qué dependía, porque pues las funciones que tenían eran más o menos iguales en todo, Sí. ¿no? Tal vez son la Había unos que intensidad. tenían más complicaciones, tenían filtros, por una de las placas era filtros y así. Bueno, sí. Pero sí, Esa tecnología duró como hasta los 70 más o menos, ¿no? O sea, se usaban los radios y luego en las televisiones sí, se utilizó. la inventó un mexicano, ¿eh? ¿Cuál la...? Los transistores, Ah, sí, yo no sabía. pero como las fábricas de bulbos se acababan. Como un poco... Ya, perdón. Corte comercial número 2. Sí. Nos quedamos en los transistores, los bulbos y nos fuimos... No, ya estábamos en la evolución de... En la evolución. Cada vez que salió un nuevo modelo de... Sí, que mi abuelo lo compraba. Ah, ya me spoileé. Entonces, Okay. Llegó un momento en que Sí. el último de los últimos... Llegó un momento que grababa discos. Ya. Sí. Los grababa, pues, primero en discos pequeños como de cartón. Ahí tengo uno. ¿De cartón? Sí. Ok. Ahorita lo sacamos. Y luego grababa en unos discos que ya vino otro modelo que ya grababa más pues mejor, ¿no? Ajá. Tenía mejor definición o Sí. mejor fidelidad. Pero como eran de aluminio forrados con una pasta. De ahí tengo una duda. ¿Cómo grababas el disco? O sea, ¿grababas directo de un radio? ¿Grababas de otro disco a otro un disco nuevo? Te podías rayar, podías grabar del radio Ok. y podías grabar de un disco a... ¿Cómo le hacía yo para grabar de un disco a otro? No me acuerdo. Podías la tornamesa y hacías la conexión. Pero la tornamesa iba grabando. Ah, ok. Entonces, O sea, el aparato que grababa no era otro. era la misma tornamesa de tocar. Oh, ok. Y así Tenía fue tu como ya vino la guerra y todo eso, y ya no hubo discos para grabar. Y nosotros teníamos el aparato y ya no servía de nada, porque ya no había material para grabar. Porque usaban la goma esta que recubría el cartón. Entonces yo empecé a buscar una goma que recubriera cartones y me hice amigo de un químico y probábamos y no. Unas medio que querían grabar, pero no podíamos encontrar un material que se pusiera sobre una base, ya fuera de aluminio, de cartón. No encontrábamos una pasta que pudiera grabar bien. Y un día estaba con mi primo, vi que estaba cortando el plástico, plexiglas, un plástico transparente, que hacían muchas cosas con él. Entonces, le dijo, ¿y esa viruta que se cae, con qué se disuelve? Dice, con cloroformo. ¿Y para qué la quieres? Le digo, la quiero para recubrir un disco de cartón con esa, que si se hiciera pasta. Dice, pues entonces aquí está un disco aquí tengo una hoja de plástico de un 16avo, el grueso de un disco. Entonces me cortó 6 discos. Dice,
Ya me fui a mi casa y que los grabo, ching, que graba, que graba. Para aquel entonces, perfecto. Porque ahora el oído no se oye muy bien. Yo lo he escuchado y se oye bien. Y entonces, Tienes un anuncio de Mirinda o algo así. sí, y entonces, pues fui a la Dupont, porque él ya me dio el cacho de placa que tenía. O sea, Salieron 6 discos. Entonces me dijo, pues ve, compra de este mismo. Y fui a la Dupont, de ahí de la sucursal que estaba en México. Y pedí que me dieran una placa de un 16avo de plexiglas. Me dijo, tenía que llenar un cuestionario porque todavía, como el plástico es explosivo, sí. te hacían llenar para qué lo ibas a usar. Yo puse discos fonográficos. Entonces salió el gerente y me dijo, oiga, usted tiene que poner la verdad de lo que está haciendo, porque me llevó a un salón como del tamaño de unos 6 metros por 8, más recubierto de todo. Mire todo lo que se hace de plástico. ¿Dónde ve usted un disco? Pero no, pero yo lo tengo, yo lo grabo. Entonces me dijo, le digo, lo invito a mi casa para que vea cómo se graba. Me dijo, pues vamos a publicar su nombre en toda la revista mundial, porque le está encontrando una aplicación al plástico que no tiene. Vengan 15 días y vemos para si ya podemos hacer ese reporte. Y cuando fui ya no estaba, y al mes salieron los discos ya de plástico. Igualitos a los míos transparentes. Y ni cómo pelearlo porque No, pues ya. Pero ahí realmente lo inventé. está la diferencia de por qué es escuela pública y no privada. No, no te creas. Está bien. Pero eso fue en tiempos posguerra, ¿no? Estamos hablando del 47. 7. Bueno, te quedaron los 6 primeros que grabaste. Pues uno se lo di a mi madrina y otro, pues, otro no me acuerdo. Ese fue el único que sobrevivió, ¿no? Pues ese ya ni ese tenía yo, tú fuiste el que lo recargó. Lo saqué de las cenizas. Lo Para la gente que no sabe, tuve de Héctor, porque lo tenía de a 2. que allanar una casa. No, no es cierto. Me lo dio mi tío, que lo tenía ahí, no sé, si escondido o tenía olvidado. 2. Héctor tal vez tenía 2. Tal vez tenga otro. Perdón, pero no es cierto. Todo cool. Me lo dio voluntariamente. Pues así fue. Muy bien. Y ya bueno, estaba para esas épocas en las que grabaste el disco y todo esto, ¿no? El cambio de materiales, todo esto, ¿no? ¿Cómo viste el impacto, por ejemplo, posguerra? Ahorita estamos hablando un poquito de esta posguerra. Como en los inventos, porque luego muchas veces en que las guerras son malas, pero lo único bueno que traen son que hay como muchas cosas tecnológicas que llegan de repente como a la vida común. Y pues esa fue una guerra, pues la Segunda Guerra Mundial pues fue muy importante, ¿no? Si te dijera, recordar cuántas cosas salieron de inventos de la guerra, ¿no? Traía la propulsión a chorro de los aviones, que fueron los ingleses los primeros. Sí. Porque les mandaban bombas con propulsión a chorro de Alemania, programadas exactamente para que cayeran donde ellos querían, con unas tarjetas como de pianola, las programaban. Como tarjetas perforadas. Sí, y entonces ya después los ingleses lo aplicaron a los aviones. Okay. Ese sería Pues un super invento, ¿no? Sí, también hablando de aviones, a ti te tocó como toda la... Pues si podemos hablar de aviones, imagínate otro podcast. Los primeros aviones que yo vi. A ver, para empezar. Cuando tendría como 8 años, Ajá. eran aviones
de que todo era como un esqueleto, formados por tiras de madera, forrados de gutapercha, un material como una lona impermeable, y así eran. Así fue el de los Wright. No, no, El de los Wright era diferente. ese fue anterior. Nuestros ya tenían hélice, ya volaban. Ok. Ya tenían plazas. Sí, ya volaban. Ok. No tenían plazas porque era nomás de un piloto que El que se aventaba ya. se aventaba. Pero ya lo podía dirigir, ya. Sí, claro. Y era un... Pues claro, porque... la Lodela hacía muchos modelos de esos. Sí, claro. Para que uno los armara. Eran los de doble hélice, ¿no? Que tenían una hélice abajo, una arriba. No, Y nomás tenían una hélice. ¿Una? Porque ahorita me está acordando como en la Primera Guerra Mundial sí hubo batallas Yo aéreas, no me ¿no? acuerdo de eso. ¿No? Ah, sí. Pues el claro. Barón Rojo. Sí, por eso. No, pero no tenían... No eran de doble. motor. Ok. No, pues con los alerones y el timón y los de la cola hacen todo lo que quieren. Los Sí. bajan y el avión se baja, lo suben y pega el aire y lo hace que se suba Sí. y las dirigir el timón. ¿Cuándo llegó esa tecnología a México? O sea, ¿cuándo hubo un vuelo de avión? De esos chiquillos, Sí. pues yo creo que en 1900, ¿qué será? 26 o 27. Ok. Y después uno ya de pasajeros. Pasajeros, cuando me casé. A En ver. 1900, ¿cuándo me casé yo? En 40 y... Ya vamos a comer. Sí, Nos están creo que en llamando a comer. 45. ¿Cuándo me casé yo? En el... Ay, ahorita se me fue el nombre. Es que nunca me gusta pensar. Sí. A ver, tenía yo 18 y 8, 26. Ujú. Cuando tenía 18 tenía 19 años. ¿Cuánto suma? 19 y 19. Son 38. En el 38. En el 38 tenías 18. Exactamente. Y ahí te No, fuiste. en el 20, no, yo me casé de 20 y tantos años. Ah, de 20. Bueno, entonces como en el 40 y... No, me casé como en el... Pili, ¿cuántos tiene ahorita? 70. No sé. No va con esa, mi hermano. Pero, bueno, lo quitamos. Ah, es cierto, no es cierto. Sí. Iba con él. Pero, no para calcular. Pero Pues tengo que apuntar un poco para que en la otra sesión ya sepas bien. ponemos, Sí, ya sé lo que, ya tengo idea de lo que quiero. sí, sí. Y entonces, Porque te enfrenté ahorita al formato, pues nada sí, más así. entonces, Oye, pero a ver, entonces nada más para ir cerrando, para que ya nos están llamando para comer, como toda la gente se dio cuenta en el audio. Ese primer vuelo es algo interesante, ¿no? Porque no había ni aeropuertos. O sea, literal, ¿dónde tomabas el avión? En el DF. en pistas de, cuando yo me casé, Ajá, que me fui a Acapulco en el avión, sí. pues eran pistas de tierra. El avión era un DC-2 de 14 pasajeros. Ok. Que aterrizamos a Acapulco en la playa. En la arena. ¿Y en México de dónde despejabas? O sea, era tierra, En pero... Balbuena, ahí, donde está el aeropuerto. Ah, sí. Ahí fue creciendo. Ah, ok. O sea, empezó como un aeródromo así de tierra y lo empezaron a adaptar para aeropuerto. Todo el edificio que tenía, pues yo creo que era del tamaño ¿de qué te diré? Pues 3 veces el comedor de esta casa, una cosa así. Ya. No, pues era pequeño. Era un edificio bastante pequeño. ¿Sí? Pues sí. Pues bueno, yo creo que vamos a tener que comer, vamos a tener que pararle por aquí. Ok. Pero, pues ni modo, gente. Se tienen que esperar al capítulo 2. A ver de qué hablamos en el capítulo 2. Eso. O continuamos con esto de los inventos, porque Sí, todavía claro. por ahí yo me acuerdo del refrigerador, que no tenías ni refri. No existía el refrigerador ¿Sí? cuando ¿Sí? eras niño. Tenía que pasar el del hielo. Tenía una... Ya ves. Me acuerdo Sí, lo que me bueno. cuentas.
Ah, Pero ya era refrigerador. hey, pero ahorita bajas y ahí está mi cerveza bien fría ahorita, la que me voy a echar en la comida. No necesito el del hielo. No, el del hielo era para que no se descompusiera Para que no. la comida. Sí, porque no, Hasta cierto límite. porque no había electricidad, o sea, no. Sí, había O sea, sí, pero no para el refri, ¿no? O ¿por qué usabas hielo? Ahí, a ver, explícame antes de cerrar el podcast. Porque no había compresor de gas Que mantuviera. inventaron después. Entonces ese refri no iba conectado a la luz. No, ya no, ves, no. ya ves, ahí está. Puntos para mí. Pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Los esperamos en la siguiente. Y síganos en todas nuestras redes sociales como Just Gente, en Spotify y en YouTube. Y nos vemos en la siguiente. Y aplausos, tú no los vas a oír porque no tienes audífonos. Este botón es para aplausos. Adiós.